bajo la sombra del huichol. Nunca pensé que caminaría tan lejos sin que mi nombre me acompañara. Pero en estas montañas, uno aprende que el nombre es lo primero que el bosque te quita. No diré quién soy, ni de dónde vine, ni quién me contrató para documentar lo que ocurre en las rutas entre Mezquitic, Ocota y los bordes donde la Sierra Huixárika se vuelve un laberinto de templos naturales. No lo diré porque esas respuestas ya no son mías. Solo puedo contar lo que vi antes de que la sierra me viera a mí. Era parte de un antiguo proyecto etnográfico, uno de esos que se financian sin publicidad ni créditos académicos. Me dieron una mochila, un micrófono direccional y una advertencia: si escuchas pasos detrás de ti que no coincidan con tu ritmo, no voltees. Creí que era una superstición ritual, un mito local, una especie de metáfora para mantener la mente centrada en la observación. Dioses, qué equivocado estaba. Subí por un sendero casi borrado por la maleza. Las plantas no crecían hacia arriba, sino inclinadas hacia el camino, como si intentaran taparlo. Había rastros de figuras humanas hechas con varas entrelazadas, algunas colgaban de los árboles, otras estaban enterradas hasta la cintura. No eran ofrendas. Eran advertencias. Durante el ascenso, el silencio era tan total que mi respiración parecía ajena, como si el aire que inhalaba no perteneciera a este mundo. Y cada tanto, el viento arrastraba un sonido semejante a un canto, pero apenas perceptible, como un hilo de voz atravesando kilómetros para llegar a mí. Un anciano huichol lo describió días antes, en la última entrevista que pude grabar: en la sierra, el que canta no siempre es un humano. Y el que escucha, ya no olvida. Al caer la tarde, encontré las primeras marcas que jamás mencionaron en los informes oficiales. Eran dibujos hechos en polvo de maíz azul, delineados sobre las piedras del camino. Desde lejos parecían símbolos sagrados, desde cerca parecían ojos. Ojos abiertos, fijos, vigilantes, como si quienes los trazaron quisieran que la sierra misma mantuviera la mirada sobre nosotros. Me arrodillé para observar uno y, sin entender por qué, sentí un escalofrío que perforó mi columna. El polvo no estaba quieto. Se movía. Oscilaba. Formaba un parpadeo lento, irregular, como si respirara. Tragué saliva. Escribí en mi libreta. Primer signo de actividad autónoma: el símbolo respira. Quise borrarlo, temiendo que otros investigadores lo interpretaran como una alucinación. Pero mi lápiz temblaba demasiado. Y al levantar la vista, descubrí que la luz se estaba extinguiendo más rápido de lo normal. El sol no se ocultaba. Era apagado. Como si una fuerza invisible lo absorbiera. Allí sentí los primeros pasos detrás de mí. No eran pasos humanos, ni animales. Era un ritmo, igual al mío, pero desplazado. Un eco mal formado. Una imitación torpe. Como si algo intentara aprender a caminar como yo. No me atreví a mirar. Recordé la advertencia. Y continué. Pero cada metro que avanzaba, la presencia se acercaba más, hasta que pude sentirla respirando contra mi nuca. Déjame pasar, murmuré. La sierra respondió con un chasquido seco, como ramas partiéndose al unísono. Y entonces la vi. Mi sombra. Pero no estaba donde debía. Se proyectaba hacia el lado contrario del sol. Era más larga. Más delgada. Y se movía un milisegundo antes que yo, como si anticipara mis pasos. Quise correr, pero la sombra se deslizó hacia un costado, bloqueando el sendero. Creció. Se volvió más espesa. Y adoptó una forma que reconocí demasiado tarde.
Era la figura hecha con varas entrelazadas que había visto colgada kilómetros atrás. Solo que ahora tenía articulaciones. La sombra inclinó la cabeza hacia mí. El polvo de maíz azul a mis pies comenzó a vibrar. Y los símbolos que antes parecían ojos se abrieron de verdad. Ahí comprendí que la Sierra Wixárika no es un territorio. Es un guardián. Uno que no permite visitantes sin un precio. Y que el precio que exige es tu identidad. No suelo admitirlo, pero esa noche recé. No por fe, sino por miedo. Un miedo tan áspero que raspaba por dentro, como si algo estuviera arañando mi garganta desde el estómago. El sendero se estrechó hasta parecer un túnel de ramas fracturadas y raíces expuestas. Cada paso que daba levantaba el polvo de maíz azul, como si la sierra hubiera espolvoreado su propio lenguaje para vigilar mis huellas. La sombra seguía ahí. Siempre un milisegundo antes. Siempre un suspiro más cerca. Pero entonces ocurrió lo que jamás había leído en ningún estudio, testimonio o leyenda. La sombra empezó a emitir un sonido. Un eco. Un eco humano. Al principio parecía mi propia respiración, repetida con un retraso incompleto. Luego se volvió una especie de palabra deformada, una sílaba cortada, un balbuceo primitivo. Ka. No era sonido de viento. No era un animal. Era un intento. Algo estaba intentando pronunciar mi voz antes que yo. Di un paso atrás, pero la sierra no lo permitió. Las ramas se cerraron como músculos tensos. El aire se hizo grueso, casi masticable. Y el polvo comenzó a subir por mis piernas como si tuviera vida propia. Mis dedos se entumecieron. Mis uñas se tornaron frías. Y entonces sentí el primer signo físico, el primer síntoma del ritual que no sabía que estaba viviendo. Mi sombra se movió, sin mí. Giró la cabeza hacia la derecha. Yo no. Dobló un brazo. Yo seguí rígido. Y después, con la calma de quien ya se sabe dueño del terreno, dio un paso hacia adelante. Ese paso lo escuché. Carne pisando tierra. Peso real. Presencia auténtica. Ahí supe que aquello caminaba solo. Y que lo hacía con mi forma. Quise correr, pero el sendero se transformó. No físicamente, no como un terremoto o una ilusión. Fue más sutil, más brutal. El bosque reorganizó sus espacios. Los troncos se deslizaron unos milímetros. El suelo se curvó. Y lo que antes era camino ahora era un círculo. Un encierro perfecto. La sierra no quería que escapara. Quería que escuchara. El eco siguió repitiendo ese intento de nombre. No el mío. No exactamente. Era un nombre antiguo. Una palabra prehumana, compuesta de aire frío y gravedad. Kaari. Entonces recordé algo que uno de los ancianos huicholes me dijo con una voz casi quebrada. En la sierra, hay espíritus que caminan sin permiso. No porque estén perdidos, sino porque quieren aprender a ser alguien. Y ahí lo comprendí. La sombra no me estaba imitando. Me estaba probando. Estudiando cómo doblaba mis rodillas, cómo respiraba, cómo temblaba. Estaba aprendiendo a ser yo. Mientras yo dejaba de serlo. De pronto, el polvo de maíz azul subió hasta mi pecho y se incrustó en mi piel como si quisiera marcarme. Cada grano quemaba, como pequeñas brasas enterrándose bajo la carne. Me desplomé contra un tronco, jadeando, sintiendo como mi cuerpo se endurecía, no como piedra, sino como algo ritual, como si cada músculo fuera propiedad prestada. El canto regresó. Ese hilo de voz lejano que había escuchado al inicio. Pero esta vez no venía de lejos.
Venía de dentro del bosque, de todas partes, como un murmullo colectivo. Déjalo entrar. Déjalo caminar, él solo busca un cuerpo. Quise cubrirme los oídos, pero mis manos no respondieron. Mis dedos estaban pegados a mi propio abdomen, como si alguien los hubiera sujetado desde dentro. Y entonces ocurrió el punto de quiebre, mi sombra tocó el suelo. La escuché respirar. Y vi sus piernas separarse de las mías como ramas desprendiéndose de un tronco viejo. Me levanté tambaleante, sin saber si estaba viendo la realidad o un espejismo ritual, pero la sombra, mi sombra, ahora tenía peso. Un peso que aplastaba hojas. Que hundía el barro. Que emitía un vapor oscuro con cada exhalación. El bosque entero contuvo el aliento. Lo juro. Los insectos callaron. Los árboles dejaron de moverse. Hasta el viento se detuvo como si alguien lo hubiera sujetado por el cuello. La sombra dio un segundo paso. Luego un tercero. Y finalmente se colocó frente a mí, tan cerca que pude sentir su forma rozando mi piel. Me habló. No con mi voz. No con voz humana. Con una vibración profunda que se sintió en mis huesos, tú, vuelves. Yo, nazco. Y ahí empezó el ritual que jamás debí presenciar, el bosque cerrándose para que nadie escapara. La sierra respirando alrededor mío. Y esa cosa, esa entidad, aprendiendo a caminar sin depender de mí. La noche que todo se quebró, la sierra despertó algo que no veía desde siglos, o tal vez desde siempre, porque para los pueblos huicholes no hay tiempo lineal, solo ciclos, memorias dormidas y ecos de lo que fue y será. El aire se volvió denso, casi sólido. La niebla bajó como un manto invisible que se pegaba a la piel, impregnando cada poro con su humedad fría y opaca. De pronto, sentí que algo, o alguien, me observaba desde la penumbra entre los árboles petrificados. No fue una aparición cualquiera. Fue el guardián, esa figura envuelta en capas de humo y resina, portando un bastón tallado con símbolos que parecían latir con energía ancestral. Sus ojos eran dos pozos sin fondo, negros como la noche más negra, pero con un brillo ancestral que iluminaba el interior de mi alma. No habló, pero su presencia fue un grito silencioso. Era un puente entre los vivos y los petrificados, un eco viviente de los que alguna vez caminaron y ahora duermen en piedra. Mientras lo veía, sentí como mi sombra comenzaba a desprenderse de mí. Primero lentamente, como un delgado hilo de humo. Luego, con furia y desgarro, como si quisiera arrancarse y vivir su propia existencia. Ya no era solo una mancha oscura en el suelo, sino una figura que respiraba, que se movía con intención, que miraba sin ojos y sentía sin carne. Mi sombra no era mía. Era la de aquellos que antes fueron humanos, absorbidos por la sierra, transformados en piedra y olvidados por el tiempo. Pero ahora, esa sombra tenía su propia memoria, un pasado que no era mío, pero que de alguna forma comenzaba a sentirse como tal. Recordé la historia que me contó el guardián, como un susurro antiguo que penetraba mi mente en oleadas de dolor y comprensión. Hace siglos, un hombre llamado Nayarit entró en la sierra buscando respuestas. Era un hombre común, pero con la curiosidad que ahora me consume a mí. Caminó sin respeto, tocó lo prohibido, y buscó la esencia misma del tiempo que la sierra guardaba. Por eso fue condenado. Su cuerpo fue petrificado, pero su alma quedó atrapada en un limbo eterno, sin poder morir ni vivir. Se volvió sombra, memoria rota, fragmento de un pasado que jamás le perteneció pero que no podía abandonar. Su sombra, como la mía, comenzó a caminar sin permiso, a buscar un cuerpo para habitar, a reclamar un nombre que nunca debió olvidar. Y mientras escuchaba esta historia, sentí que yo mismo comenzaba a perder mi forma, como si el tejido que me unía al mundo se desgarrara lentamente.
Mi rostro en el espejo ya no era mío. Mi voz resonaba en ecos distorsionados. Mis recuerdos eran fragmentos dispersos entre sueños y pesadillas. Porque ahora no estaba solo. Había dejado de ser un hombre para convertirme en un puente entre mundos. La sierra no me quería solo como testigo. Me quería como víctima. Como heredero de un destino maldito. Y mi sombra, esa entidad que caminaba con vida propia, era la prueba viviente de que el pasado nunca muere. Solo espera ser recordado. El sol apenas asomaba tras las montañas cuando supe que ya no podría regresar a ser quien fui. La sierra, con sus árboles milenarios y sus piedras eternas, me había reclamado. No con violencia, sino con la calma inexorable del destino cumplido. Mi sombra ya no me pertenecía. Era un eco que caminaba libre, una presencia que me susurraba secretos ancestrales en lenguas olvidadas. Cada paso que daba, cada suspiro, era una mezcla de miedo y aceptación, un reconocimiento del lazo sagrado y oscuro que ahora me ataba. Recordé las palabras del guardián Huichol, que una vez me advirtió: la sierra no olvida ni perdona. Solo recuerda y reclama. Y quien camina entre sus sombras debe aprender a escuchar la canción del volcán dormido, la melodía que despierta lo oculto en nosotros. Ese día, comprendí que el verdadero miedo no está en las sombras que nos acechan afuera, sino en la sombra que llevamos dentro, esa parte de nosotros que rehúye la luz, que se niega a ser abrazada. La sierra no solo petrifica cuerpos, petrifica almas que se resisten a recordar su origen, que niegan la cicatriz ancestral inscrita en la piel del tiempo. Hoy, mi cuerpo camina entre los vivos, pero mi alma ya pertenece a la sierra. Un susurro eterno en el viento que mueve las hojas, una voz que se funde con el eco de los espíritus huicholes. Queda aquí mi testimonio. Una historia que no solo habla de terror, sino de transformación, de la inevitable danza entre la vida y la sombra, entre el hombre y el espíritu. Así concluye esta leyenda, pero no termina aquí. Porque mientras haya quienes escuchen, quienes sientan el llamado, la sierra seguirá viva en sus corazones. Gracias por acompañarme en este viaje a lo profundo de Jalisco desconocido. Soy chamán, y estas son las historias que susurran los espíritus. No olvides suscribirte, compartir esta historia, y abrir tus sentidos al misterio que habita en cada rincón del mundo. Hasta la próxima, caminantes del umbral.